Muchas morning, good gracias, afternoon, and perhaps Tammy, y evening buenos to días, everyone, depending tardes, on where you are in the dependiendo world. dónde estén en Today el is mundo. Hoy an es exciting day, at least for un me. día I don't muy know how you're emocionante, por lo feeling. menos I'm para just mí. feeling No sé all cómo things se today, encuentran but ustedes. joy, Yo siento excitement, muchas a feeling of emociones encontradas. accomplishment, just thinking about and Alegría, reflecting on what this me day siento International Crime realizado Awareness Day y al poder means to me. reconocer este día en el que reconocemos que el VIH no In es our un third crimen. year of this annual Este of es this awareness day, nuestro and tercer I año couldn't be more proud of en just knowing how far conmemoración we've de este come día as a y me siento movement, muy as a community, orgulloso um, al hacer reflexión as de qué tan lejos hemos a people llegado living como with comunidad, HIV and como whatever other gente communities viviendo that are con represented here VIH today. And so I'm y just muchas happy otras to be comunidades que here se and representan to aquí el día de hoy. also share this moment, this platform with Me Carrie alegra, me Thomas, complace someone poder I've compartir had the este pleasure momento con of Carrie knowing Thomas, for a number of a years quien yo now, he and I'm glad conocido por that muchos we años. have this opportunity Y pues to sí, me alegra tener host esta this program oportunidad today. And so thank para you presentar to the este Zero programa el Project día and de to hoy. everyone that is Entonces, present gracias here al today. Proyecto Cero y And a so, todos quienes se han unido el día Carrie, de hoy. do you want me to go Y through our Kerry, agenda, or would you like ¿quieres to? que yo Yeah, repase el I'll orden add, del and día? I'll turn it right back over to you. Sí, yo puedo Again, I'd repasarlo like y ya to. luego te This doy is la a palabra. truly heartfelt welcome to Y everybody sí, that's bueno, attending una today, and bienvenida a I'm todos so happy quienes to nos see some acompañan familiar hoy. faces, so many familiar people Qué in the gusto chat. de ver And a this is unas caras my familiares y my a sense of caras gratitude. It's just a nuevas. powerful day, and we're Y going to pues go sí, into the me history siento of muy this writing agradecido for y me vamos a and hablar de la Ciro and everyone historia de that's todo involved a little esto bit. But I just want to take that y moment of la pause and historia just to del say Proyecto Cero. thank you, and I'm Pero glad to solo see hago esa everybody. pausa para agradecerles por estar And I'll aquí. turn right back over to Robert. Okay, Bueno, te doy la so I'll palabra, just Robert. do a quick rundown of our agenda Sí, today. bueno, So we will aquí un discuss the resumen de nuestro orden developments del and the día de hoy. around the Vamos a HINAC hablar Day de logo. I'm not too sure if many people are el familiar. We started logotipo off with más a different reciente logo del in our día first years, HINAC and o so Día en now we have a reconocimiento new de one. que el And so VIH no we es un will have crimen, received HINAC some por sus developments siglas and en inglés. understanding like Hemos recibido what that is about, and actualizaciones sobre el how the logo logotipo is presently seen now and to y be. cómo lo hemos We're also going to have desarrollado some en el developments around our presente. Latin America and Caribbean También work. vamos a So hablar I'm excited about that del because I've been desarrollo y following that, avance que se and ha hecho en el I'm eager to trabajo hear what en developments will Latinoamérica y come en out el of that Caribe. as well. And then of course the reason why we're here Me is to have emociona this poder great escuchar panel actualizaciones sobre discussion, eso. including Y claro, myself, Carrie estamos aquí Thomas, para una Sue Nickel, discusión de Craig panel Duran, Dr. Ben de Young, Robert Dr. Clay Soto, Roscoe, que es Cindy su Stein, servidor, and Kerry Caitlin Thomas, Sinclair. Alison Nicole, So Craig Durham, again, Dr. hold all Ben your questions. Young, Dr. Clay We want to at Roscoe, least give our Cindy panelists a Stein y chance to Kaiden Sinclair. speak Entonces, por today. favor, This is a aguanten sus 2 hour, but preguntas you know o how it is when it envíenlas gets good. por la Time función. tends to Las run vamos a out responder al final para que nos to dé have tiempo, the porque como discussion ya as well saben, as estas discusiones capture and answer any pueden questions that you have within tardar the allotted bastante time. y queremos apartar tiempo separado para hacer las preguntas. All right, so I think our next slide is Creo que regarding nuestra siguiente HINAC Day diapositiva se trata global sobre el logo. día HINAC Oh, y of course, nuestro Carrie logo. and I are your Y facilitators here Kerry today. And y if you yo don't know somos anything sus about us, our facilitadores bios are y being si no shared nos in the conocen, group chat. pueden ver nuestra biografía en el And chat. yeah, so next slide. ¿Y sí? Siguiente. All right, the HINAC Day global logo. And so I'm going to turn that over to Eric, the Zero Communications. Ok, el logotipo de HINAC, del día HINAC, el día de VIH no es un crimen. Ok. Yo soy Eric Fleider, uso pronombre él y soy director de comunicaciones para el Proyecto Cero. Tal vez se han dado cuenta que tenemos una nueva logotipo y les quiero decir sobre la conferencia de el cambio de marca global. La criminalización del VIH no ocurre aisladamente aquí en Estados Unidos, es una lucha en todo el mundo. Entonces, por eso yo contacté a Cero para ayudar a empujar este día de conciencia más allá de Estados Unidos y hacerlo internacional. Pero nos dijeron que el logo que habíamos creado para el día no se traducía bien en el mundo, especialmente en Europa. Algunas de las imágenes que habíamos escogido tenían connotaciones negativas en Europa y aquí en Estados Unidos no tenían esas connotaciones negativas. Entonces, trabajamos en conjunto para crear este nuevo logotipo de VIH no es un crimen. Aquí lo ven en la pantalla. Primero pueden notar el color. El color es rojo, es el color que asociamos con pasión,
sangre y VIH. Pero no es cualquier rojo, estamos usando el rojo cero y escogimos este color para honrar a la organización que creó HYNAC. Luego ven la huella. La huella comunica que la experiencia de criminalización por el VIH es única para cada persona. Y el último componente del nuevo logotipo es lazo de la conciencia de VIH. Es el símbolo de preocupaciones médicas, es el símbolo que nos pueden unir cuando queremos honrar a las personas viviendo con VIH. Aquí está el fundador de HYNAC y director ejecutivo de Cero, y para que nos comparta lo que piensa de este cambio de marca global. Hola, yo soy Kamaria Lafri, co-directora ejecutiva en el Proyecto Cero, también creadora de el Día de Conciencia de VIH no es un crimen, HYNAC. En nuestro movimiento para decriminalizar VIH, estamos conectados por la justicia y es hora de transformación global. Después de hablar con socios internacionales, me honra presentar el nuevo logotipo del Día de Conciencia. En este cambio de marca global, queremos reconocer que esto no solamente es un nuevo logotipo, es un símbolo de nuestro camino compartido. Y en palabras de escritoras, nadie está liberada hasta que todas estamos liberadas. Y en este nuevo logotipo vemos esta huella que simboliza nuestra huella única en esta lucha en contra de los sistemas que crean los arrestos, la persecución que impactan a miles de personas en nuestro mundo. Nuestro cambio de marca nos es útil para dar nuestro compromiso a las comunidades y los individuos que se les impactan más por nuestras leyes. Si lo que decimos es, a ti te importa terminar la criminalización de VIH, pero todavía no lo sabes, lo que esperemos es que esta nueva marca ayude a nuestros aliados, a cómplices, a crear una identidad visual que refleje este marco único que tenemos y tener este compromiso junto para poder desmantelizar el sistema de cárceles y a través de las fronteras, de comunidades locales a movimientos globales. Este cambio de marca ayuda a amplificar diferentes voces en la criminalización del VIH. No es solamente por una historia, es para fortalecer la experiencia de personas negras, indígenas y de razas marginadas. Ojalá que esto apoye la colaboración para terminar con la legislación y las leyes que nos hacen daño a nuestras comunidades, para unirte, para compartir nuestro mensaje, para formar parte de estas conversaciones y vengan a formar parte de esta conversación global. Sí podemos ser parte de un mundo donde la conciencia lleva a la acción. El cambio empieza con nosotros y juntos vamos a crear una realidad en la que cada día hay una oportunidad para dejarle a los otros saber que el VIH no es un crimen. Gracias. Ok, gracias Eric, gracias a Kamaria por esta presentación tan buena sobre el cambio de marca global de HYNAC. Me encanta esa historia, o sea, me encanta lo que representa este nuevo logotipo y estoy súper de acuerdo. Muchos vieron que teníamos este código QR para la caja de herramientas. Entonces, si no tienes acceso a la caja de herramientas, pues vamos a intentar compartirlo tal vez en el chat para que todo el mundo tenga acceso a eso. Entonces, ahora vamos a introducir a Andy Tapia para que nos hable sobre el trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Andy, ¿estás aquí con nosotros? En español, si no les importa, para
mi gente de Latinoamérica y el Caribe. Me da mucho gusto estar aquí y que por fin HYNAC Day se haga global. Es información y oportunidades que deben llegar a todos los espacios en donde se debe y terminar la criminalización del VIH. El trabajo que hacemos en Latinoamérica y Caribe es principalmente reforzar las redes y de personas y organizaciones que vivimos con VIH en contra de la criminalización por medio de oportunidades de fondos, minifondos que tenemos durante este año. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales o agregarse al listserv, les voy a compartir mi correo electrónico en un momento para que se enteren de todas las oportunidades que tenemos por medio del listserv. Y también ahora mismo tenemos una oportunidad para microfondos para hacer webinars de Latinoamérica y el Caribe exclusivamente. Esta oportunidad está abierta para aplicar hasta el 8 de marzo. Les voy a poner en el group chat el link para que apliquen si ustedes están en Latinoamérica y el Caribe y quieren producir algún webinar sobre criminalización del VIH. Esta es una gran oportunidad. Y también cuando hacemos la conferencia de HYNAC, damos oportunidad de becas para 5 personas de Latinoamérica y el Caribe. Ya lo hicimos con mucho éxito el año pasado y trajimos a 5 personas de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe a la conferencia, lo cual fue increíble y hubo gran respuesta. Como un ejemplo de éxito que tuvimos recientemente, participamos en la estrategia en Ciudad de México para la derogación del artículo 159, el cual criminalizaba a las personas que vivimos con VIH por peligro de contagio. Esta ley fue derogada gracias al esfuerzo de la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la criminalización del VIH en conjunto con otros activistas y organizaciones. Entonces estamos muy felices de contarles, por si no se habían enterado, que esta ley fue derogada el 8 de enero de 2024 y justamente estamos en proceso ahora apoyando a Quintana Roo, que es un estado en el sur de México, y también monitoreando constantemente en otros países que todavía criminalizan a personas con VIH en Latinoamérica y el Caribe. Y muchas gracias. Thank you, Andy, for Muchas gracias, Andy, update por, and giving us those developments. por And esa definitely brought us actualización, up and por following. dejarnos saber Every estas time I see it actualizaciones que in yo Mexico, he I'm estado so siguiéndolas, excited pero and cada vez they're que yo seeing veo more esto sobre states and more México, me to be emociona done. So muchísimo. thank Yo you so sé much. que hay más estados en los que seguir trabajando, pero muchísimas All gracias. right. So I think if there's Ok, nothing else, I think we're going to entonces, move right along into si no hay más our nada, creo que panel. ahora And vamos just to a remind you who we entrar a have on today, again, nuestros is Allison panelistas. Nichols, Nuestros Craig panelistas Thurman, ahora Cindy son Stein, Alison Caitlin Nichols, Sinclair, Cindy Dr. Stein, Kieran Benjamin Young, as well Sinclair, as Dr. Dr. Benjamin Clay. Young y And Dr. they're Clay. all represented there in the photo. Y todos están And aquí en las we're fotos. going to move forward. Carrie and I are going to Entonces start off vamos a continuar. before we Terry y yo actually vamos a bring in our panelists. comenzar. And Carrie Antes and I will take a few moments just to darle la catch bienvenida a up las panelistas, and give some vamos a reflections tomarnos unos about momentos para what dar we're un poco feeling de today. And so I know I reflexión shared at the sobre top, qué es lo que Carrie, estamos and you sintiendo shared a hoy. little bit, but Yo sé que what's yo going compartí on? un How are poquito you al feeling today? principio, It's pero good yo te to quiero see preguntar a you, ti, Terry, ¿cómo and it's estás? good to ¿Cómo see te you not sientes? Qué bueno incarcerated. verte, And I Kerry. know you've Qué been bueno que out ver que for ya no a few months estás now. So how are encarcelado, que ya has you? How are you estado feeling today? libre por un par de Yeah, meses. first of all, ¿Cómo I'm te honored to be sientes, here Kerry? and Bueno, look at primero que everyone nada, or dice everyone that's Kerry, estoy that's honrado de choose to estar aquí con todos participate today. ustedes And y todo el mundo que you ha know, with you, decidido Robert, estar aquí I think presente Anne Marie, hoy. you Y could touch on a little bit contigo, Robert, of our history, or we tú can share podrías that. hablar un poco And sobre nuestra for historia multiple o years, podremos you know, this is compartir I've been eso. waiting for the Por opportunity to varios años yo he be in the same estado space esperando as la you, oportunidad you de know, estar en el and to mismo share, espacio you que know, tú, our common de poder experience. And maybe as we can compartir start nuestra with, experiencia I know that compartida. everyone's aware of the Y tal St. vez Jude hasta podemos Exotic empezar con Crime eso. Yo Awareness sé que todo el Day. mundo So maybe está we can start off consciente de with que you that existe el just Día in de my mind, Conciencia the del godfather VIH, of no es this un movement for crimen, me, you pero know, en you mi and mente Sean. tú So eres maybe el we can start off padrino with de that a este little bit día y este of what movimiento, our ¿no? Tú y connection Sean. is and Entonces, with your tal vez puedes empezar un poco. ¿Cuál es nuestra experience. conexión, no? ¿Cuál es tu Thank you for that, experiencia? Carrie. It's funny you say Godfather Gracias, because Kerry, I dice called Robert. someone else Qué a cómico que dices Godfather. And then, padrino, ¿no? all Porque yo right, llamo a otra it's persona el very padrino, connected. ¿no? Que es director To me, ejecutivo. he's like the Godfather. So I'm Para mí él es como el to padrino, ¿no? share Entonces me in honra this moment.
moment. But today, as La I said, it's an intérprete no exciting oyó, day se for cortó me. un It poco. reminded Bueno, me of the hoy es un day día when I emocionante para mí released porque from me prison recuerda el back in día January of que a mí me 2011. soltaron Didn't de have la a clue prisión as to en el how I was going to be 2011. Yo no moving tenía ni forward idea because cómo I didn't yo even have iba a a clue about what I had continuar. just gone Yo no through tenía in ni terms of the idea, o sea, actual qué es lo que me legalization, acababa de institution, pasar en cuanto a incarceration la experience. And so, estar as many encarcelado, la familiar with my criminalización del story, I just found a VIH. blog Mucha that gente basically conoce explained mi HIV historia. Yo Criminalization encontré un 101. I think blog that was the en title línea of que it. me Read it, felt like, explicaba wow, this is actually lo my básico de la experience, criminalización de and immediately VIH. called the Y number literalmente lo on the leí y blog, dije, which eso was es the lo que me number pasó to a Sean mí. Yo Sherman, llamé el número who en el wrote the blog, blog, eso and me llevó a Sean I remember Scrooge, que calling era la him, persona que había escrito el blog, y yo me acuerdo que lo llamé and I didn't meet Sean until later that y year, yo no I lo think maybe in terminé August, but conociendo we hasta más always kept tarde in en touch from that ese año, January all the ¿no? way Pero through. siempre And that's when estuvimos he en introduced, contacto desde reached enero out to me hasta que nos regarding the HMA's Not a conocimos. Crime short Y film, and so on and so forth. And también there was me these contactó para invitations to come la speak and película share my corta de experience, VIH no es un crimen and not y a just me. I mean, we had invitaciones other para que yo people compartiera mi that were experiencia. Y no definitely have been solamente involved. yo, había otra And that gente was que the first también time había I'd estado ever involucrada. just Esa really fue shared la my primera experience vez que yo había publicly through compartido that mi short film, and experiencia as well as at públicamente those a través de August meetings of esa participating película corta. communication. And so to start Y Zero, I mean, to be a cuando co-founder comenzamos of it, Cero, cuando yo I fui felt like it was the only cofundador de option I este had proyecto, really, yo because to sentía bring que era la awareness única to this opción que yo issue tenía para de verdad that was traer very important to me conciencia for other people to a know about este it, even tema. though Y I para didn't mí era know muy importante que much los about demás it. But I supieran had a sobre voice, eso. I had a story, Aunque and yo no sabía also there are tanto, pero yo tenía people una voz, yo interested tenía in mi this issue, historia obviously, that y había gente Krishana was able to interesada connect en to other esto. people who were Y feeling Krishana strongly me to get pudo involved conectar con in this otra issue. gente And que se estaba so, involucrando más. it to start Zero, it really represented the Entonces, voices cuando of the comenzamos people who had Cero, been criminalized, like such as me representaba and myself. la voz de las And personas que habían so sido I'm criminalizadas, proud to see the progress that como yo, como la Zero has mía. made, the fact that Y it still estoy exists, the orgulloso de ver fact el that progreso que ha hecho the Cero, el message hecho that we de que have tried to todavía get out existe, el still hecho de que el mensaje que hemos tratado strong, de and if not compartir even stronger, todavía now that tiene we have more fortaleza. people, more Y creo que community, hasta más and more fortaleza porque organizations tenemos más gente, involved in the más issue. And comunidad, so más the things organizaciones that Zero has involucradas been able to en este provide tema. today were the Y things that las I cosas did que not have Cero ha at the podido time when proveer I was son going cosas through. que And yo no so tenía it's en el really momento que means yo a pasé por lot to esto. see all the Entonces, progress para that has mí been made. And es I'm muy glad that importante ver through el Zero we progreso were que se able ha to hecho. connect with Y estoy you, contento de que a través de because that Cero is nos pudimos that is conectar what this is about. It's contigo, about connecting porque with the de people eso who've been impacted. se People trata living de with HIV conectar has always con been las our personas core, viviendo con and VIH que han sido to see how impactadas. we've been able to Siempre really nuestro do that, not centro es just las speak personas about viviendo it, con but really VIH. do it, Y que and hemos show podido the de world verdad how hacerlo, it's no solo done, hablar sobre esto, sino hacerlo or y that it mostrarles a can be otros cómo se done. debería hacer, Um, o por lo it menos que is se amazing, and puede so hacer, I'm ¿no? happy to Y just be es here today to see increíble. how Entonces, estoy through Zero contento de we've been estar able aquí to hoy make all the y difference de in the poder world. ver que a través de Cero hemos podido That's conectar great. And todas you estas are cosas. extraordinary Y todas estas because personas you que habían were sido incarcerated, encarceladas, y tú eres and extraordinario porque it tú estabas that's kind encarcelado, of ¿no? hard to Y do, to eso communicate and es relate difícil hacerlo. O sea, es difícil with comunicarle prison a la officials on any gente. level, O sea, and to also be cómo to work with comunicarte someone con los who oficiales que was trabajan en la inside, prisión, and to have that trabajar relationship, con and alguien still que you be está encarcelado impactful activamente throughout the y years in the todavía way that ser you have. impactante And año so tras año I en la know manera that que tú has today sido tan you have impactante año people tras año. who've Yo been sé que instrumental in what hoy you en día tú tienes have gente que ha accomplished in sido terms of muy confrontation, importante which en hopefully you cuanto a can lo que give tú us has just a podido brief explanation as to lograr. what that is for Espero those que tú people that nos may not be aware expliques what qué confrontation significa lo que tú has sentencing is or hecho, what it qué means. significa And so, yeah, computación those are my y words that I esa have to sentencia, share. ¿no? Yeah. Entonces eso es lo que yo quería compartir. Sí, gracias. Y creo que somos espíritus conectados, ¿no? Y si seguimos la línea de tiempo de Robert, mientras en su trayectoria, yo también estaba comenzando mi propia transición en el que me condenaron a 30 años de prisión. Y ahí es donde me topé al proyecto Cero. Y Cindy va a hablar un poquito de nuestra relación en un segundo, pero quiero que la gente entienda qué tan dañina es la criminalización del VIH. Eh,
o sea, a alguien, encadenar a alguien, a siempre juzgarle, a dictar qué ropa pueden utilizar. Es una experiencia deshumanizante. Y luego estar en esa condición de tener VIH y a uno le deshumanizan simplemente por una condición en la que tiene uno y eh, le hacen sentir inferior. Entonces fue muy difícil aguantarme todo eso. Y Robert y los demás, yo me imagino que ustedes entienden el trauma de estar encarcelado. Y creo que no, ni siquiera estoy hablando de qué tan duro es, o sea, no logro comunicar eso. Pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con Sean fue increíble porque cuando lo conocí entendí que él tiene una determinación y me vino a visitar y me hablaba de un grupo de personas luchando contra la criminalización de personas con VIH. Y yo ya estaba abrumado de que acabó de terminar mi audiencia y he sufrido mucho estrés, mi familia está cansada y me sentía muy pesado, ¿no? Y de eso a entrar a la cárcel, a la prisión y, y me di cuenta que les dejaban saber a todos los demás eh, de mi estado. Entonces, es algo que se hace como público entre los presos. Entonces, se burlaban de mí y era difícil. Entonces, cuando ya entré y en una fila que estaba, creo que para comer o algo así, alguien me gritó y me dijo, hey, la palabra N, él tiene SIDA. Y, y pues llamó mucho la atención, ¿no? Y este fue un punto de inflexión. Había unos compas que dieron cuenta de la vergüenza que me dio ese momento y de hecho se ofrecieron a darme de comer por separado para que yo comiera y no saliera a la cafetería. Y en ese momento, cuando empecé a aceptar la comida solas, tuve que tomar una decisión, que si iba a decidirme a comer a solas tras la celda por 30 años de mi condena, o si iba a ser abierto y con mi caso y poder ser como los demás. Y opté por ser más público y no tener miedo o afrontar la situación aún con ese miedo. Entonces, el poder convivir con Sean me ayudó bastante y me motivó mucho a ser un defensor y a abogar por este tema, porque yo quiero que la gente entienda que este es un proceso muy largo y quizás no logremos los resultados, pero se trata de ayudar a otra persona también. Entonces yo al contar mi historia, yo no quería vivir en las sombras, yo no quería vivir con miedo, yo quería vivir con la verdad y comunicar qué tan doloroso es la criminalización de personas con VIH. Entonces, ese fue mi inicio a ser un defensor y las personas de quienes vamos a escuchar pueden contar un poco más. Me emociona escuchar sus historias y es un gran honor tener a este panel aquí con nosotros, porque nunca se ha tratado de solamente de mí. El Proyecto Cero hace un trabajo excelente al promover y fomentar la comunidad para lograr nuestros objetivos, ¿no? Robert y yo lo hemos hablado, de que se trata de fomentar relaciones y vínculos y nutrir esos vínculos para lograr los resultados que queremos. Entonces, quiero que la gente entienda que
Es un proceso largo, arduo, y pues siempre ha sido mi esperanza a fondo que iba a poder salir de la cárcel, y agradezco poder estar afuera, ¿no? Y agradezco el apoyo, el conocimiento, las lágrimas, las frustraciones a lo largo de los 15 años que resultaron en el proceso de conmutación de pena. Un proceso en el que en el sistema judicial de el estado de Idaho tiene un proceso para determinar si uno puede conmutar su pena. Entonces, muchas de las personas que están aquí el día de hoy ayudaron a hacer eso posible. Y bueno, comencemos. Pero cuando tú preguntas de qué se trata el proceso de conmutación, es pedirle a la Junta de Libertad Condicional que conmute una pena, y es muy raro que lo aprueben. Es muy difícil tener la oportunidad que su caso sea considerado. Entonces, la expectativa no es de que simplemente se presentan o se tramitan ciertos papeles o documentos, sino que es un proceso mucho más difícil, y pues requirió de varias conversaciones y I couldn't relaciones stress para enough lograr. about the relationship. I mean, just hearing you talk, Sí, y I quiero like to resaltar think esa that the parte relationships that que I have with menciona sobre folks in las our communities, that relaciones, a lot of those relationships porque still las relaciones que exist. tenemos en nuestra Whether comunidad folks know it or not, like son I cherish the fuertes. relationships that I've connected O with sea, each yo person that I've known and valoro met, la and to relación see que us tengo still con cada persona together que he in the conocido community en este in some way or proyecto, another. We don't y always see each other. vernos We may not always speak. We progresando, may not always be at the same avanzando. places at the same time, but Pues yet es there are genial, y no various siempre moments nos where mantenemos al we tanto de lo que are estamos someone is haciendo, doing pero es something, right? bonito And poder so I vernos always en just try ciertos to eventos o nos be damos cuenta supportive of del whatever they're desarrollo de un doing, because I proyecto, know y that hay que they know apoyarnos porque what we all yo stand for in se terms of our entiende values que estamos and luchando in por regards to this work los mismos and valores the movement en cuanto a towards este trabajo liberation. y el And movimiento so hacia we la have liberación. relationship is so Entonces, important, and this is a great example, another fomentar great las example of how relaciones es tan relationships that importante. over time Y este es together un can do excelente any ejemplo, porque thing. a Can lo largo del accomplish tiempo anything. se And pueden lograr for those of us that sort of bastante been here since day con one, los we vínculos que have hemos formado. seen how things have developed and Entonces, las how personas things que han have estado aquí desde el the primer día milestones that we've come hemos across, the big and visto small todos los accomplishments. logros, And los it's great. hitos And que even se han today, logrado, I y mean, es just genial. information is rolling out, the Hasta el día research de is hoy rolling out vemos from these reports nuevas criminalization in various investigaciones, nuevos states and such. informes sobre So los a lot of that is efectos y from daños de la relationships and that have criminalización, y mucho that de started esto way back. And I se think as we've basa got more en las resources and relaciones que things, se we're han able to fomentado, roll out y a lot of conforme great vamos things. And acumulando so, más which makes all of recursos, this podemos possible, hacer so that más, ¿no? Lo every cual hace community, un whether you're espacio a como este congressperson or a posible. lawyer Entonces, or a en community cualquier person or a comunidad, doctor or sea whatever, you uno have the abogado, tools and defensor o resources doctor, to do the advocacy. And so uno tiene las just want to herramientas emphasize para that the relationships is eh, so key and so aportar. important. So Entonces, las relaciones not son to delay, clave because we en want to make sure we have este time, labor. let's get into our Y bueno, discussion. So you sin más do demora, have comencemos con nuestra quite a few discusión. connections of people who have been instrumental in Hay, helping. And so I think we're going to start out with tenemos Allison varios Nichols. panelistas, y vamos a comenzar con Allison Hi, Nichols. Allison. Welcome. Hola, Sure. Allison, bienvenida. Thank you. It's so nice to be here and see so many old Gracias. friends. You know, Me complace estar aquí y ver a Tammy's voice viejas and Kevin amigues. and Escucho la voz de Robert, Tammy, y Cindy, y smiling Kevin y face Robert. Su and sonrisa, me yours. encanta verla, y You know, it's la a tuya pleasure también. and a privilege to be here. I'm Es glad un placer y that Craig privilegio is estar also, aquí. you know, on this Me call. encanta So, que Craig thank you también for está aquí having en la me. llamada, entonces doubt. gracias por And invitarme. so maybe we can, and I'll Claro. kind of give my narrative of how Bueno, basically what y you've meant to me. yo And contaré mi historia de lo que and then we tú can kind of start from there. significas And I para mí, remember y de ahí just the comenzamos. name and the Bueno, amount of wisdom that recuerdo you tu shared with nombre me through y la relayed cantidad through de emails was sabiduría y really the conocimiento que foundation, compartiste because conmigo when por I'm correo going through my electrónico. legal work,
porque as cuando defendant yo or somebody estaba who's en mi incarcerated, it doesn't tend to proceso be this light. legal, cuando I mean, estaba it's the worst encarcelada, of the worst. And then one thing that stands out to no me is siempre estás that con el you, mejor and I'm ánimo, paraphrasing ¿no? to some extent, La gente but what I te trata como lo understood was peor you de lo were peor. asking me to look Pero at la manera en who la I que am, tú me and escribías, that's a tough tú question. siempre Who me is the motivabas core a is hacer Carrie. reflexión de Now, if quién we're soy gonna yo, ask for something different, quién es you Carrie, encourage me to y que change the si yo narrative. voy a And I wonder pedir if I un have that cambio en accurate. mi pena, And again, que my si yo question estaba would be, why would dispuesto you a choose to get cambiar mi involved propia with historia. not just with Cyril, but for Y specifically entonces yo creo que cases like ahí mine? me Well, first of all, instabas thank you for a cambiar mi kind narrativa, words. I ¿no? will say Entonces, that ¿por qué te involucraste con el the proyecto Cero? outcome of this is Bueno, pues due, gracias por por tus palabras y if not diré solely que in large part to the fact that you're Carrie eh, Thomas, los all the things that logros y el happened and resultado what de you've todo done esto se publicly debe and how you were able a to tu present propio that ser, information in a way that al hecho de que it tú really lograste compelled comunicar some el belief gran ser that you humano had. que In eres terms of my para own background, convencer al jurado de cambiar su decisión, o sea, de conmutar tu pena. Y bueno, de mi parte, yo comencé a trabajar en este asunto a fines de los 80s, inicios de los 90s, y yo he sido abogada de derechos civiles por mucho tiempo. Pero para entonces no teníamos muchas otras herramientas aparte de la Constitución para prevenir la discriminación contra personas viviendo con VIH. Y no tenemos muchas avenidas ni recursos para afrontar esa discriminación. Y veíamos muchas cosas malas, mucho maltrato contra este grupo. Entonces queríamos ver cómo lograr el mayor cambio sin promover la violencia, ¿no? Obvio. Pues mi generación tiene una lista de personas que perdieron durante esos tiempos, por seguro en los inicios de esa llamada epidemia de SIDA, ¿no? Y bueno, cuando se aprobó la ley de discapacidades para estadounidenses, esta finalmente proporcionó cierta protección para personas viviendo con VIH y SIDA y nos dio un recurso legal en que apoyarnos. Y es ahí donde comencé a trabajar para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y dentro de ese departamento existe una división de derechos civiles y tengo la fortuna en la que vivo en un país en el que pagamos impuestos para trabajar en casos como como estos. Y fue ahí donde yo me encargué en el enfoque de VIH y empezamos a detectar cómo se aplicaba la criminalización del VIH en ese entonces. En este país, cuando algo no se entiende, una condición o una experiencia no se entiende, usualmente se criminaliza. Entonces, creamos una estrategia nacional. Yo escribí varios artículos que se publicaron aquí en los Estados Unidos dirigidos a senadores, a legisladores, educándoles y haciéndoles conscientes sobre las leyes que criminalizaban el VIH. Entonces llamó la atención y ese fue el inicio de mi trabajo sobre la criminalización del VIH y de ahí me fui del Departamento de Justicia y comencé a trabajar con el Proyecto Cero. Y a medio de Sean Strew, que es mi guía, un gran líder para mí, él siempre ha sido muy atrevido en sus peticiones para nosotros que nos hemos apuntado a ser defensores, pero yo haría lo que sea por él, porque lo respeto tanto. Entonces, como individuo afectado directamente por estas leyes que yo había estado hablando por mucho tiempo, pues así nos conectamos. Y de ahí es como quisimos
averiguar change the circumstances cómo cambiar that estas you were in. circunstancias en las que te encontraste tú. Yeah, that's a powerful narrative, and majority obviously at the end of that I was Y unaware esa es of. una And I think historia muy that's so poderosa y yo important ni sabía to todos los have detalles y me your parece que es knowledge tan and importante your tener tu wisdom and desire conocimiento, that tener tus that really made a deseos, strong ¿no? impact on the direction Eso that de this is verdad going. And dio un gran the impacto en la next dirección que with the tomamos. same theme of the legal side of Con este how mismo tema del lado commutations legal, are de cómo las achieved. conmutaciones Craig Durham se was here, logran, and Craig Craig, Durham so we estaba kind of met allí by y chance, Craig, is that correct? It nosotros nos wasn't a conocimos planned meeting casi por initially? coincidencia, no lo planeamos, ¿no? I think that's right. Yeah, Dice Gary, I Craig, was, yo creo que tienes my razón, recollection is Gary. I was out at the prison, Lo que recuerdo es que meeting yo estaba en una another prisión parole reuniéndome client and talking to him. I con think otro I spoke cliente about que your era story, elegible but I hadn't met you, and we just sort of para libertad condicional. Y connected yo había there. oído sobre And ti, tu you explained to historia, y me conecté contigo allí, that you y were tú me serving a 30-year explicaste sentence que for this tú particular tenías crime. una I was sentencia de dumbfounded. 30 años por este Just the crimen y yo incredible me quedé en una injustice of that. pieza. O sea, simplemente la And so, increíble yeah, I think that's injusticia how we que es first eso. connected. Y bueno, así es como And nos one of the things that conectamos la really drew primera me to vez. you, and I remember, Una de las cosas because, and que maybe me you can share atrajo a with ti y yo with recuerde, everyone porque your tal vez commitment and tú your podrías assistance you've compartir given, tu not just in my case, but compromiso on other y cases la asistencia que tú has dado, no solo more en mi civil caso, rights sino en and otros side, not even that también, was criminal, but I sobre think el that lado más de that derechos you're someone in civiles. Idaho that has definitely stood up Tú for those eres who are alguien definitely en marginalized. I Idaho wonder if you could speak to que that. de verdad Sure, ha trabajado absolutely, mucho yeah. para las So personas I marginadas. think of Sí, myself as just kind of a definitivamente. humble, nuts and Yo bolts pienso lawyer out here que with yo kids. soy, But sabes, I did learn a un long time ago that abogado what humilde, gives me pero yo purpose sí aprendí hace mucho is tiempo que helping lo que me those da who un are sentido de propósito a marginalized, mí who es are, ayudar a aquellas personas que ostracized son by marginadas, society, que son bridging the power olvidadas imbalance between the por la individual and sociedad, the government and the el state. And imbalance de so poder entre el individuo, el I've gobierno, el tried to kind of Estado. fashion my Entonces yo he practice intentado in that eh, que direction. My mi law práctica partner, Eric legal Durham de Boise, and I worked derecho on the esté en esa first dirección. Mi marriage equality socio y case in the yo Ninth Circuit. trabajamos en casos We also de worked on igualdad gender affirming care for one of the prisoners out here in de Idaho. matrimonio, And the reason I en do that is cuidado because, y like I said, it gives me aportes purpose and a meaning. el There's a lot cuidado of areas in the que law that afirme el my género mind de are las kind of closing personas. Y hay that como tantas cosas en la you can ley just y en el work long derecho hours que chasing something that básicamente doesn't tú give you that trabajas sense of purpose. muchísimas So horas persiguiendo yeah, so algo que no te da un absolutely, sentido that's de what we try to propósito. do. Entonces, And when I absolutamente saw eso es lo que your case, intentamos Gary, hacer you'd nosotros. spoken Cuando yo vi tu earlier about the caso, Kerry, commutation tú process a hablaste little antes bit and how sobre el hard it proceso is. de conmutación y lo And I difícil often don't que take es. those cases, and Yo I muchas almost kind of veces try ni to acepto discourage individuals that reach esos out to me casos, ¿no? because Yo casi le digo here a la it is gente que no so me busque rare para to eso, even get a hearing porque on a aquí commutation es petition because, tan as Carrie said, casi you're essentially imposible asking que te den the audiencia para un parole caso de board conmutación, to change your porque le estás sentence. pidiendo And you got a to la understand the parole Junta de board Libertad is appointed by Condicional the que governor. cambie, o sea, tienes que It's entender, kind of a la political, Junta de well, it's a Libertad political Condicional de body. Parol A lot of these folks are like lo asigna el gobernador, retired law es una employees entidad that kind of política, thing. So muchos de that's sort of estos the son attitude you're ex going up against. policías que ya están jubilados, entonces So normally, no I just say, ayuda el I can't caso, help ¿no? you with Entonces that. That's normalmente, just not gonna honestamente, really yo go digo, sabes anywhere. que no puedo ayudar, But esto when no va a Carrie ir a told me ningún his lado, no va a story, funcionar. Pero and the cuando folks Kerry from me the Zero contó su Project historia reached out, y la it gente was de pretty Cero, clear el to me proyecto that Cero, me this contactaron, yo lo was a sentí muy compelling claro case. que And este era un I caso personally didn't have much to do with it. It was Carrie put importante, in all era the un caso PR work, convincente. really, Kerry fue el que it hizo el really made trabajo the duro en case. esto, And so, que de verdad yeah, so that's dio el that's éxito how aquí. we met, and Entonces, that's kind of how we started on así that es como path. nos Yeah, conocimos y así es que so much. empezamos Thank a you for your trabajar. time on that, and Dice jumping Kerry, off on gracias your por role tu a little bit, tiempo and en I think eso. that Y no te I think quites Cindy, crédito. O I'll ask sea, her to yo creo speak que about it, Cindy, yo le voy a and pedir a I got Cindy my que tissue hable ready sobre just in esto. case, because Yo tengo the aquí mis relationship Cindy and I have Kleenex formed listos porque eh, la relación que Cindy y yo Yeah, hemos because creado, o sea, Cindy would always keep me updated in regards Cindy, to topics wow, that she spoke to siempre me me, mantenía Carrie. al And so, tanto en even todas when las I veces que ella hablaba met you contigo, Kerry. initially,
Yo te conocí a ti I think inicialmente, 2012, I think that was the year, yo or creo que en el whenever that 2012, was. creo que ese fue, And bueno, since ¿cuándo then, fue? Pero she always desde ese would update me entonces, on what's going on. ella And so siempre me I daba know that you two actualizaciones de qué es lo que definitely estaba share pasando contigo y con tu this caso. Entonces special yo sí bond. sé que tú y As Cindy anyone that knows Cindy, comparten she una just has a alianza muy way of cercana. really Cualquier persona que conoce a Cindy, wow, connecting with ella tiene una people manera and de just really, conectar con la and it's gente. someone that you can really count on Es una to be persona there que uno for de you. verdad puede And it contar all con stems back to ella her para work, que her esté background. allí I won't tell apoyando. her Y story. todo viene a su She'll trabajo. Yo no definitely voy a do contar that, su but I just historia. want to Ella puede contar su propia interject to say historia. I am a witness Pero yo sí quiero decir que the yo soy relationship between you testigo and Cindy and de how la she has really relación dedicated entre ti y herself and her Cindy, cómo time, ella ha dedicado yeah, tanto de su to ser y de su tiempo seeing a, whatever the task was, to seeing it through. And so a I can cumplir lo que se imagine we all tuviera que can cumplir. understand Yo how creo que todos emotional that podemos can be. And so, entender lo yeah, so let's get emocional que puede Cindy ser and let's esa see what she relación. Entonces vamos a bienvenir a has to Cindy, vamos a say. ver qué nos tiene para contar, para decir, Cindy. Okay. Hey, Cindy. Hey, how are Ay, you? wow. I'm Ok, doing hola, well. ¿cómo estás? Wow. And it is, Wow. Tell us you know, what is your why or your reason for Cuéntanos, doing what you Cindy, do? ¿por I qué? always ¿Por qué start haces lo with que this, haces? Dice Cindy. Siempre empiezo con lo siguiente. very involved in the 80s and the Yo early en 90s. And I los thought I knew 80 y al principio de los everything. You know, I 90 thought yo I estaba muy educated involucrada y myself. yo pensaba que yo And sabía, then lo sabía Sean, todo. who Yo me lived, había you know, educado a mí Sean, misma. who lived in Milford, where I Luego, live, Sean, que vivía did donde a yo vivía, presentation in our Milford, hizo local una LGBT presentación center that I was on the en board. nuestro centro local de And he brought LGBTQ y Rhonda, yo estaba en la junta directiva. this guy called Entonces, Robert Suttle, Ronda, este hombre que and se llama Robert Sean. Suttle, And I y heard Robert Sean talk. se presentaron. Y cuando And yo that oí a moment I Robert fell in love with hablar, Robert. en And ese my momento yo heart me broke enamoré de when Robert. I'll never Y forget se you me bringing out your driver's partió el license. corazón cuando tú But hearing sacaste your tu licencia de story conducir. Nunca me and voy a hearing olvidar. the fact that an Oír illness tu could be historia. Oír el hecho de criminalized, que una an illness that was very enfermedad dear to puede ser me, criminalizada y una I knew enfermedad at que that moment era I muy had to be cercana involved. a mí. Yo So I sabía went to que en ese Sean momento yo and I tenía said, que Sean, I'm involucrarme. not working at the Yo fui hacia moment. Sean y yo le If you dije, need mira, no estoy me, trabajando ahora call mismo. me. Si And me the next day he necesitas, called me me and he asked me to meet llamas. him in his El día office. después me llamó And he y me had pidió ir a a su bundle oficina of letters y from tenía people that are inside una writing. resma gruesa And de I spent cartas de gente a que estaba week reading all encarcelada the escribiendo. letters Yo me and hearing pasé everybody's una story. semana entera And leyendo todas las cartas, oyendo la emotional, I historia de cried cada at every single persona. letter Yo because lloré con I saw cada commonalities carta, porque yo lo que veía era of things, you know, la- my lo que training for tenían en counseling came out, común. Mi but I knew entrenamiento de that's what I wanted to be consejería doing. también estaba And I involucrado. O sat sea, and yo I sabía not que only esto read es lo them, que yo I had tenía que to hacer. answer them. Yo las And I leí, pero found a también tenía letter que from Kerry contestarlas. Thomas. Y yo encontré esta And carta de there Kerry was something Thomas. very special and very different Y había algo muy about that especial, letter. había algo muy You know, there's diferente like sobre I esta could say like carta de 5 Kerry. people really Yo puedo out of decir como que 40,000 5 personas databases. I mean, de a lot of 40.000 people hit cartas, my en heart, but there's mucha certain gente people that really me conmovieron, pero pour hay into my ciertas heart. And personas Kerry was que one sí of me them. conmovieron muchísimo y And Kerry I'll fue never uno de forget my ellos. first encounter Nunca voy a talking to olvidar him. mi primera vez Kerry and hablando I con él. have spoken on the phone Kerry y yo hemos since hablado por 2012, teléfono almost every day. desde el 2012, It could be for 15 casi minutes, it could be for diario, 30 casi minutes. cada día, And when a I veces didn't por hear 15 from minutos, a Kerry, I veces por always 30 knew that he minutos. needed Y some cuando él no me break. llamaba, But then when I yo didn't hear sabía que from él him, necesitaba un descansito. I Pero remember he was in a cuando sí me facility, and I contactaba, couldn't yo me call up tenía and que say, "Can you acordar que get él Kerry on the estaba phone, en una please?" cárcel. Yo no And I podía can't llamar tell y you how decir, many ay, por times I favor, wanted to pásame do a that. Kerry. But Yo then no I te puedo also contar cuántas knew veces yo quería that in llamar a la order to cárcel, keep it pero going también and the sabía que communications para poder is to have a continuar relationship esto y with la the facility. comunicación, es que So I built a yo tenía que crear relationship mi propia with the relación warden, con the la assistant prisión. warden, the case Entonces yo manager. empecé a crear mis And actually, relaciones when I didn't hear con from los Kerry for almost oficiales a que month, trabajaban en la prisión. I Y did cuando write a por letter casi to un his mes case Kerry no me manager, contactó, yo le escribí a su who manejador Kerry de could tell caso went to talk to Kerry and say, que "Can you call this Kerry lady up?" puede Um, confirmar que fue a hablar con Kerry y le but it dijo, was mira, building llama a the esta mujer rapport que te with está the buscando. facility
pero fue construir esa confianza con los trabajadores de la prisión. Saber que Kerry tenía una voz muy fuerte, que tenía que ser oída por el mundo. Kerry, cuando tú hablabas del estigma dentro de la prisión, nunca voy a olvidar esa historia que tú me contaste que me partió el corazón en pedazos. Tú estabas jugando básquetbol, te pegaron con la pelota, empezaste a sangrar, te caíste y todo el mundo lo que hizo fue coger distancia, no te ayudaron y ahí te hirió esta gente con que tú habías estado allá adentro con ellos por 15 años y que no querían tocarte, ayudarte. Y tú, me acuerdo que tú dijiste, tengo que educar a la gente, tengo que hablar más. Y desde el 2014, cuando tú primero hablaste, la gente me estaba llamando a mí, mira, queremos que Kerry Thomas nos hable, que hable. Entonces, cuando yo creé esa relación con la prisión y que todos los medios sociales, wow, eso fue increíble, increíble. ¿Cuántas vidas tú has cambiado, Kerry, en este país y en el mundo? Y luego, aprendiendo un poquito más del proceso de conmutación de Allison, me pareció complicadísimo. Pero yo también sabía que si no lo lográbamos la primera vez, íbamos a poder esperar y volverlo a hacer. Pero lo que queríamos era triunfar la primera vez. Y entonces teníamos que involucrar a todo el mundo. ¿Quiénes son las partes interesadas, las partes importantes? Todo el mundo decía, todo el mundo debería tener un Caden en la comunidad, no solo porque hizo buenas cosas para Kerry, pero él hace cosas tan buenas para su comunidad, Caden, o sea, tiene un corazón tan grande. Entonces empezó con Caden, su trabajo, ofreciéndole un lugar para que alguien pudiera quedarse, vivir ahí. Eso es muy importante. Y luego Craig, Kerry compartiéndome que había conocido a este abogado hace años. Y yo le dije, bueno, vamos a involucrarlo, vamos a hablar con él, vamos a ver. Y él fue tan generoso con su tiempo para hablar sobre esto. Y luego intentando buscar todos los récords y trabajar con estos expedientes, con el laboratorio médico. Nos tomó como 3 meses conseguir los primeros expedientes. Primero Allison escribiendo cartas, etcétera. Al fin nos dan los expedientes y luego, una vez que tú entras a la prisión, tus expedientes médicos ya no son tuyos, ya no son tuyos. Entonces, yo tuve que trabajar con esta mujer que me mintió y yo nunca había conseguido que despidieran a nadie, pero yo necesitaba despedir a esa mujer porque estaba en la posición incorrecta. Ella tenía la vida de la gente en sus manos y no lo estaba haciendo bien, entonces logramos que la despidieran. Al fin recibimos los expedientes médicos y se los enviamos al doctor Ben. Hizo su magia. O sea, él tuvo que pasar por cientos y cientos y cientos de pacientes. Entonces teníamos a Caden por un lado, doctor Ben trabajando con algo, Craig trabajando en lo otro. O sea, fue un equipo increíble y por supuesto Kerry tomando el liderazgo, escribiendo su propia conmutación, luego Sean siendo como esta paraguas, uniéndolo todo. A mí me enseñó cómo hacer el proceso de conmutación. A mí me enseñó, nosotros tenemos una revista que se llama Turn It Up, mantente fuerte desde adentro. Pues ahora yo quiero escribir sobre cómo hacer el proceso de conmutación y toda esta información para que la gente empiece a pensar, a aprender, que los miembros de la familia de la gente estén involucrada, que todo el mundo esté involucrado. Yo me siento tan emocional, estoy hablando rápido porque estar aquí sentada y ver a Kerry y a ti también, Robert, estoy tan orgullosa de ti. Ustedes dos tienen mi corazón en sus manos para siempre. Yo estoy tan orgullosa de formar parte de este equipo. Yo creo que nunca va a terminar este trabajo. Vamos a hacer buen trabajo aquí y voy a parar de hablar Can I ahora. follow up on that just a little bit, Carrie? First of all, I love you, Cindy Stein. It's so wonderful to hear your voice. This is Allison. Quiero hacerle Thank you seguimiento for a ese that. comentario. Esta So es I just want Allison. to say a Muchas couple things. First gracias. is people
Solo para decir un par de cosas para el público que quizás esté preguntando, ¿por qué una conmutación de pena y no una apelación? Y la respuesta es que para cuando el proyecto Cero se involucró, el estatuto para apelaciones ya había pasado, entonces no se podía realizar una audiencia con jurado para hacer petición por eso. Entonces ese estatuto, ese plazo ya había terminado, entonces buscamos una ruta alternativa para cambiar sus circunstancias. Y cuando uno escucha la palabra conmutación, uno piensa que esto solo se puede aprobar por un gobernador, pero en el estado de Idaho también se puede obtener una conmutación de pena que no le libera inmediatamente, pero sí reduce el tiempo de una cadena para poder liberar a la persona o para que el tiempo para el que la persona tenga que esperar para poder pedir esta liberación condicional. Entonces, queremos enfatizar todo el trabajo increíble que había hecho Kerry hasta ese momento y quién era él como persona hasta ese punto. Y que la persona, su acusador, también se involucró y obtuvo una carta de esa persona que no tuvo objeción en contra de la liberación de Kerry. Entonces eso ayudó bastante. Si uno está trabajando en un caso así y está presentando algo en frente de personas que pues realmente no están a favor de uno de entrada, pues esto es una estrategia que ayuda bastante. Y cuando el doctor Ben se involucró, pues también aplicamos eso de asegurar a las personas que el comportamiento, sea de Kerry o cualquier persona, que este comportamiento no se va a repetir y que al ser liberado, él no va a ser una persona que puede contagiar el virus. Entonces es importante eh, educar a las personas. Y no quiero señalar a la gente de Idaho, creo que es un problema general, pero hay que involucrar a médicos y a peritos para poder respaldar I'm glad you did los puntos de clarify un that. caso. And Sí, gracias por and I aclarar think that's eso. really important. I think that's one of the things, as Creo much que as es it's a una de las personal story, it's also estrategias a que serial story as well in the context igual tan that all importante that es we've relatar una historia realized personal, all the things that are es important to reach our goal. And we darse realize that cuenta no civil person can do that on todos their los own. puntos And I importantes think para that lograr nuestro objetivo. understanding Y the no era legal options, what our trabajo de options una are, sola when more persona, importantly era they are not, entender las opciones is legales important on the front end. y And las then opciones you're right, legales que the no process of teníamos. the courts it's a Y grueling sí, process o sea, in and of entender que itself. la And I can't apelación no say iba a ser enough and how, and I una developed a thick opción. skin eh, with the phrase y yo me it's tuve never a no, it's simply a not que right now. aguantar y ser bastante Was kind of, and I think paciente that's kind of what gets me y through tener en advocacy, mente because de there's going que to be far no more iba a ser un no no's than yeses. definitivo, sino que But un in no my por case, we're just mientras, waiting for the que one íbamos yes. a And so with all escuchar the no's, because I feel varios like nos Hill's words hasta often, poder lograr although they ese agreed on sí. some of the principles, it wasn't enough to change Y to make a decision in my favor. And that's the no. entender que And hasta so it cuando is había la posibilidad layer de una of apelación con tenacity, perhaps, jurado, ese jurado no necesariamente developed, estaba a mi and favor, integrity and all entonces those things tuvimos and all those que ingredients were flowing. But desarrollar yeah, cierta I stopped saying tenacidad the word no. y I combinar only heard esos the word not right now. And that motivated ingredientes me to learn more, to read distintos, more, ¿no? to reach Y out and all those kind of llegué yo But a without un a estado question, mental en el que yo ya no escuchaba la palabra no, we as a se group decided, convertía or en Allison ahorita and it no, leads into pero eventualmente se iba a convertir en un Ben, sí. is that we had to find the medical Entonces, facts, because at the end of the day, this is tuvimos a que health and respaldar safety nuestro caso con datos conversation. médicos And one thing y that ahí el apoyo Allison de encouraged Ben. me to look at
Y una de las cosas de las que Allison me sugirió es que si iba a pedir una conmutación, teníamos que dar educación del contexto, de que se me había condenado a 30 años porque el juez pensaba que yo no era seguro a la sociedad por ser contagioso. Y eso es difícil, porque eso lo escuchó mi esposa, mi hijo, mis colegas, a Caden. O sea, el juez básicamente dijo, no podemos confiar en este hombre y que esté libre en la sociedad. Entonces agradezco mucho al doctor Ben y con eso quiero invitarlo a compartir su porqué, lo que le motivó a apoyar este esfuerzo. Porque uno de los estereotipos que queremos cambiar a nivel global es que esta enfermedad no se basa en raza. Al SIDA no le importa si uno es negro o blanco, de cualquier etnia. Y yo creo que los datos que el doctor Ben presentó ayudó a dar esa conciencia. Bueno, comienzo compartiendo qué tan emocionado estoy al ser parte de este panel. Aquí hay personajes de los que yo he escuchado por casi más de años, ¿no? Y yo siempre, pues, soy ermitaño y trabajo en mi propio ámbito y siempre espero que el trabajo que hago marque una diferencia. Y ciertamente lo hizo en tu caso, Carrie, y a mí significa mucho, ¿no? Pero les doy un poco de contexto sobre mi trayectoria y de por qué estoy aquí el día de hoy. Y bueno, también vale recalcar que mi trayectoria como doctor sigue un poco el trayectorio del entendimiento, el desarrollo de la enfermedad del VIH a nivel social. Y bueno, cuando yo comencé la escuela médica, yo me consideraba un científico. Pensé que iba a ser investigador en laboratorio y de casualidad me hice un médico clínico durante la epidemia, en los puntos más oscuros del VIH y el tener que no solo presenciar, pero trabajar directamente con miles de personas que confiaban en uno para poder entender una enfermedad muy desconocida. Pues fue increíble, ¿no? Y también les doy contexto que ahora soy un empleado de una compañía, una empresa farmacéutica y mi trabajo es representar el ámbito científico, médico, en conjunto de los derechos humanos. Y es una oportunidad increíble. Y en el contexto de la criminalización, en mi puesto previo, fui parte de una organización IOPAC, una organización internacional de proveedores de atención médica para personas con VIH. Y así conocí a Carrie, ¿no? Y logramos pues a fabricar medicamento que ayudaba a prevenir el contagio entre parejas sexuales que tenían VIH o que tienen VIH. Y que era importante comunicar que si no dejábamos de criminalizar esta condición de las personas con VIH, no íbamos a poder aportar y crear avances científicos para ayudar a estas mismas personas. Y entonces teníamos que deslumbrar
todos estos estereotipos y creencias de lo que era tener el SIDA o el virus para poder promover avances. Entonces, se trataba de plantear de manera correcta los datos, los hechos ante los tribunales. Y un autor de un informe médico del 2018 declaró ante el contexto de la criminalización del VIH. Él recopiló los informes y todas las investigaciones que se habían hecho sobre el medicamento contra el VIH y los más recientes avances de lo que se había conocido, ¿no? Fue un proyecto, un documento que nos tardó 3 años a redactar y logramos presentarlo a un reportaje a un periódico científico y logramos publicar estos hallazgos para educar al público que se entienda que es muy difícil, de hecho, transferir o contagiar el virus de persona a persona, incluso con relaciones sexuales, que la salud de las personas con VIH no necesariamente es una condena de muerte el tener el virus y que estas personas pueden tener la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Pero los estereotipos es lo que habían informado la creación de leyes en el que alguien tenga relaciones sexuales con VIH es como un intento a matar a alguien, es como un intento maligno. Entonces tuvimos que crear más conciencia sobre los hechos y los datos científicos que contrarrestaban esa información. Entonces, este proyecto, este escrito se utilizó a lo largo del mundo y fue un punto de referencia para doctores como yo, para que pudiéramos utilizar la ciencia y así abogar por los derechos de personas con VIH, de personas encarceladas con VIH, y así poder conmutar sus penas y sentencias. Entonces, ahora me considero varias cosas. Soy médico, soy defensor de los derechos humanos, me siento activista aplicando la ciencia a los derechos humanos. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Fueron 180 páginas en letra muy pequeña que tuve que leer varias veces como buen abogado para presentar el argumento correcto, ¿no? Y pues sí, les invito a leerlo. Ya son 6 años desde que se publicó ese informe y el año pasado la organización HIV Justice lo señaló como un recurso muy útil hasta el día de hoy. Como alguien que ha trabajado en varios ámbitos de la ciencia y la política y ser médico, pues el ver como que los frutos de toda esta labor, me emociona ver cómo esto puede ayudar a otras personas a lo largo del mundo. Muchas gracias. Esa es una de las cosas más bellas de este movimiento, ¿no? Que también tener un día para reconocer estos logros nos ayuda a entender qué tanto hemos logrado. Y bueno, un punto final, Ben. Recuerdo cuando Cindy me envió una copia de tu carta que yo iba a enviar a la Junta de Libertad Condicional. Y recuerdo leer tu carta
y esa declaración que yo no era capaz de transmitir el virus por simple contacto con otras personas. Eso fue una declaración poderosa para entonces. Y eso fue tan liberador para mí. Para mí me comunicó, Carrie, tú vas a estar bien y tú estás bien y eres libre. Entonces es una declaración muy poderosa. Y bueno, ya hemos escuchado de el ámbito o de la perspectiva legal, de la perspectiva médica y científica, pero para poder lograr mi conmutación, y disculpen, me estoy emocionando, conmoviendo bastante, yo no pude haber llegado a este punto o recibir aprobación de mi conmutación sin tener un lugar donde vivir cuando saliera. Entonces, Caden, te invito a contarme por tu motivo, tu por qué haces este trabajo. Wow, pues, Carrie, tú eres mi luz. Y cuando te conocí y aprendí de tu historia, no me imaginaba cómo un solo juez podía decidir el resto de tu vida. Y al conocerte, yo entendía que tú se te había robado la oportunidad de aportar a la sociedad con toda tu magnificencia. Y entonces agradezco tanto al Proyecto Cero. Muchas gracias, porque cuando uno está en donde estoy yo y algo pasa y no sabe dónde acudir y escucha que un juez y abogados y las decisiones que toman otras personas, o sea, a mí me hubiera gustado que me hicieran más preguntas directas y fabricaron mentiras. Me mintieron a mí y a muchas otras personas para fabricar una historia de que Carrie era una mala persona y me rompía el corazón el saber que a ti te hacían sentir inferior. Entonces fue un abuso de poder y de justicia. Y me alegra que existe este panel y esta organización y todos sus contribuyentes. Y siento un poco, me siento un poco de impostor porque el trabajo que ha hecho este equipo, que se ha involucrado, pues siento que he hecho muy poco por una persona, pero ojalá el mensaje que comunique aquí sea lo suficiente, ¿no? Y cuando uno se siente así tan impotente, Pues piensa en lo que puedes proveer un lugar para que alguien se pueda quedar. Yo soy muy estoy afortunado porque tengo un lugar que ofrecerle a la comunidad, no solamente para Carrie, sino en otras maneras también puedo darle a la comunidad y ay, Kerry, Cindy, cada vez que tú hablas, siento que me abraza un corazón gigante porque eres tan gentil y compasiva. Y lo importante aquí es que si sientes que no tienes poder, si sientes que no tienes nada para aportar, todo lo que tú puedes hacer en tu comunidad ayuda. Afuera de este tipo de problema, el mundo no es un lugar muy divertido ahora mismo por mucha gente y la gente se siente muy impotente. ¿Cómo voy a poder cambiar las cosas? ¿Qué puedo hacer yo? Honestamente, crear comunidad localmente, hacer las pequeñas cosas localmente, juntándose, ayudando de manera pequeña o grande, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Contribuirle a organizaciones en las que crees, oír estos mensajes y compartir para que haya más conciencia. Esas son cosas gigantes. Educación y conciencia son algunas de las cosas que la gente puede hacer de gratis. No tienen que ser la voz de autoridad en el caso, en el tema, pero ayuda a que las personas a tu alrededor entiendan que esto no es un crimen y la gente que está involucrada en esto podría hacer un más grande impacto si tratáramos a la gente con justicia, con cuidado, a la que todo el mundo se merece. Entonces,
Ese es mi porqué. Mi porqué ha cambiado de ver a alguien a quien yo quería mucho desaparecerse, pasar años preguntándome qué puedo hacer. Hablaron de expedientes. Yo tuve que pelear con las cortes. Decían que no estaban disponibles, le faltaban partes a los expedientes. Yo estaba tan enojado y al fin los recibí todos y todavía los tengo archivados porque no voy a soltarlos. Cuando se presenta una oportunidad para que tú puedas hacer algo, aún sea crear un espacio para que la gente se junte, eso es lo que puedes hacer. Yeah, thank you, Caden, for lifting that and for those that Sí, bueno, may find gracias, themselves in positions of like feeling Caden, por helpless, like I want to do sacar something, but I don't know eso what to y do, hablarle a la just gente que se literally siente laid out like impotente. just something simple, Acabas de what is explicar one algo small simple thing that de you can do that can help qué es definitely algo pequeño que tú make a puedes difference. So hacer I hope y that que ayudará everyone a hacer listening today got something cambio. from that, Espero que because todo el mundo there's always oyendo something that we hoy can do. You just have pudo to recibir algo de really eso, porque think siempre hay about it, algo que podemos hacer. Simplemente and tenemos que pensarlo it's always bien. the thing that Y siempre es la you cosa made you well. It doesn't, even if you're not even with an que tú tal organization, vez haces just bien. within an Tal vez no estás organization con or una have a organización, certain no particular trabajas expertise, there's always something o that no you can tienes do. And I como say you have a experiencia voice, específica. you have Siempre a hay algo que conscience, puedes you have hacer, porque values, tienes una and those are voz, things that you tienes una can stand conciencia, on and tienes use to valores y address any type of principios. injustice, Esas son really. And cosas que so puedes thank you usar for para being such a model, abarcar cualquier Caden, tipo de of injusticia. what that Entonces, is. gracias, And to Kaden, por ser everyone un within your modelo expertise within your profession, de esto. Y as I gracias a always todos say, ustedes everyone dentro should de su have a profesión, la social experiencia que justice tienen. Todo el mundo sort of debería tener, it has to be a personification as part of your identity, no matter what todo el field you're working in, mundo because you never es know como when que you might puede be traer la called justicia on social a to tu actually have identidad. to stand No up importa en lo que for trabajes, porque what's tú nunca right. sabes cuándo Not el necessarily universo te in va a a llamar criminal context, but just a in terms of presentarte lo que even está de human verdad rights, or correcto. just No solamente any type of en el ámbito criminal, equality, pero también de economic derechos justice, or anything humanos, like that. There's igualdad, justicia justice económica, in cualquier everything. ámbito así. So Hay Cindy, did you justicia y hay want to comment? necesidad de Yeah. justicia en todo. Cindy, Oops. Yeah, I just wanted to add what I forgot to add is a shout out to quería Kevin Wish, añadir who's in es Idaho, que quería who mencionar a Kevin runs Wish the en coalition Idaho. in Idaho. Él He lidera introduced la me coalición to en all the Idaho different y él me organizations, presentó a and todas through las diferentes that introduction, I organizaciones was able to talk y to esa them, a and they través wrote de que beautiful me letters of presentó, pude recommendation hablar con that ellos was y ellos very escribieron important to the cartas de commutation. recomendación y eso fue Of course, súper we had all importante the para el proceso de national, conmutación. but the Por supuesto, local was teníamos really, really los grupos important. So, nacionales, pero la thank you, parte Kevin. local fue súper importante. Así que gracias, Kevin, por eso. Yeah, that's extremely well put. Sí, another eso example of why it's muy so bien important dicho. now, Es otro ejemplo de por to start qué building es your network, and if that's importante anything that you want to empezar a take away construir today, tu what I red. hope that people Y eso es have una is de that, las of cosas course, que yo quiero que the areas that ustedes we focused on for aprendan this hoy. webinar was that we had Es que el área en la que nos enfocamos en este webinar then we had the es que medical teníamos aspect, and el then also ambiente the legal, community aspect is teníamos el ambiente equally as important, if médico not more. y luego And it's el just so ambiente, interesting la from parte hearing people comunitaria, talk, eso es tan and importante that's Caden como eloquently lo put, demás. that Y what's so Kaden lo interesting for puso muy things bien al that meant decir the que most to me, or sometimes it's the las smallest things. cosas que And it wasn't más so much importaron para that mí a Caden veces was a eran las spouse cosas to me pequeñas. and has been so Y no era supportive solamente que and every Kaden step of me the dejó way. quedarme en su I remember, casa Caden, just to y remind me you, ha you dado sent tanto you apoyo. sent Kaden, me he acuerdo has que una a vez tú biodome, enviaste and I didn't even know what a un biodome is, biodome. and after Yo a no while sabía que the era un facility just biodome, you can exchange emails now in the facility, and it wasn't that biodomo, way, and that em, works when, and that you were pero willing to share al that principio with me. yo no podía I had intercambiar that on correos my little electrónicos, pero tú tablet pudiste for years, and compartir I con wish eso that we conmigo y could yo lo all those tenía little en mi things tableta that por allow people años. that are Esas cositas pequeñas incarcerated or in bad ayudan a que las situations, personas those que little estén things are encarceladas o en little una things mala can put a bit situación, in hope. And so wow, everyone que that's les da on the panel, there's esperanza. one time or Entonces, a another todo el mundo que ha estado that's aquí en el panel, that ha focused habido in un with momento me, u otro and I que, always que me ha remember, dado just esperanza. seeing Y siempre Craig in the recuerdo hallways, because he ver wasn't a one Craig that he's en los only gonna pasillos, talk to his porque Craig clients, through letters, no and es he el was tipo de persona que oftentimes solamente habla in the con los clientes facility and a través talking de to people, cartas. Él muchas veces and iba en so it definitely persona never a was las the same cárceles, thing. It was hablaba just, con we had gente. nothing. He wasn't there to see Entonces, me. If you él no remember that, estaba ahí Craig, para verme a mí, maybe you ¿no? had No sé si te other acuerdas, things to Craig, do, pero
tú tenías otras cosas que hacer con tu tiempo, pero yo estaba ahí en la oficina donde yo trabajaba y se paraba a hablar conmigo. Y yo creo que ni hablamos de mi caso en particular, simplemente nos sentamos a hablar en esas sillas. Hablamos de relaciones, de conexiones. Esas pequeñas cosas importan tanto. Y cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer? Ten la conversación. Porque este día de conciencia de VIH no es un crimen. Y cuando decimos que nos importan el VIH, pues tenemos que empezar a tener estas conversaciones, seas un profesional, seas un vecino, seas una persona que dice no sé qué hacer para ayudar, háblalo. Porque una de las cosas que más se resalta para mí en la criminalización es que con lo que el cargo que me dieron es que la acusación fue que yo no compartí mi estatus de VIH, pero cuando llegó al sistema de audiencia y etcétera, cuando dije, ok, vamos a tener la conversación honesta, dijeron, no queremos oír de esto, ya no, vete. Y yo estaba confundido, es como que no quieren que lo comunique, pero después no quieren que lo comunique. Es un mensaje mixto que estamos recibiendo. Entonces, y el Departamento de Correcciones sí pudieron hacer algo para que pudiéramos tener esta conversación. Cindy, Allison fueron duras y fueron persuasivas. Yo creo que esa es una manera de decirlo, ¿no? Para que pudiéramos tener las conversaciones. ¿Por qué no podemos tener esta conversación? ¿Por qué no podemos dejar que alguien esté en reuniones de Zoom y hablar de las cosas que están pasando globalmente? Y eso me apoderó y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar? Y este es el mensaje de compartir con el público. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos en esta epidemia de criminalización? ¿Por qué no podemos dejar que la gente pueda vivir su vida abiertamente? Y yo siento que esto lo ha aportado este panel, que sí podemos, que sí hay una manera de hacerlo. Es trabajo duro, definitivamente. No se niega, pero se puede hacer. Y ese es el punto más importante. Y yo estoy tan agradecido que todo el mundo se conectó hoy y que la gente que está encarcelada, las personas profesionales, las personas abogando en su comunidad, toma cada uno de nosotros para triunfar. Yo no sé si eso tiene sentido, Robert, pero yo sé que tú tienes más para añadir en eso. Dice Robert, sí, yo creo que todos ustedes lo han dicho. Para mí, como muchos de nosotros estaríamos de acuerdo que esto no debería estar pasando. Punto. O que, sabes, que estas leyes estaban activas cuando estuvieron, pero nunca volvieron a revisarlas. Simplemente dejaron que continuaran ese tipo de leyes. Hasta hoy, con todos los avances que sabemos en cuanto a tratamiento, ciencia, médico, todo eso, yo veo que nuestra defensoría es mantener esta llama prendida de cómo estas leyes no deberían continuar. Entonces yo me sentí más seguro en este tema y yo le dije sí a esto porque yo reconocía que era una injusticia y mandaba un mensaje de que, mira, esto no es correcto, esta no es la narrativa correcta, esto no es lo que toda la gente viviendo con VIH, yo no conocía a gente viviendo con VIH en ese momento. Yo como que yo no creo que la gente está respondiendo aquí. Yo sentía que era incorrecto. Entonces siento que la abogacía es seguir prendiendo la llama de este trabajo, porque simplemente no debería existir esta situación. Me sorprende muchísimo siempre cómo que las personas que están apoyando estas leyes que sigan, bueno, nosotros estamos al tanto, pero esa gente sabe que esto está incorrecto. Y simplemente es como una manera de controlar a la gente, de intentar controlar a la gente. Y la cosa es que ni nos conocen, no nos conocen como individuos, simplemente tienen una idea, piensan que nos conocen basado en estas categorías, basado en nuestra raza, el hecho de que estamos viviendo con VIH, basado con el hecho de que de este tipo de categoría, de que
somos delincuentes condenados, ¿no? Unfortunately, that's why we have to continue to uphold and affirm Entonces, por human eso rights, tenemos que in this seguir country and all over the world, afirmando los really, derechos humanos en because, este país y en todo el it's mundo, just not, that is the right thing to do. I porque wanted to give, eso we es have lo a little bit more correcto. time, we have about 30 minutes left Tenemos un in the poquito de tiempo, webinar. We tenemos 30 don't have minutos Dr. en Clay el Roscoe webinar with us. So, y no tenemos Carrie, al I just doctor Clay wanna, Roscoe con I hope that nosotros. he can make it, but Entonces, if Carrie, yo not, espero que pueda venir, pero tell si us no, about Dr. tú Clay puedes Roscoe and contarnos un perhaps poco the sobre el connection, doctor Clay his connection to Roscoe you, y la and just conexión, so that we la have that conexión que on tienes tú record and con él, recording, and so that everyone knows para about it. tenerlo Yeah, aquí I'd en la be honored grabación, to. para que la And gente lo yeah, conozca. he Kerry he dice, called away sería from un another honor. meeting, and so he was going to try Él to tuvo que go irse a over otra here reunión, in entonces iba a the meeting. intentar unirse Dr. a Roscoe esta at reunión más tarde, HIV pero Service el Clinic doctor in Boise Roscoe wanted en that HIV Service Clinic Boise, in en la Boise is clínica de the VIH, actual only em, clinic I've ever been él involved in. And ha Dr. sido Roscoe la was única one of clínica con la que he the first estado. Y doctor doctors Roscoe es that, una de las and I primeras believe he doctores talked que yesterday, I believe, and he said that I yo didn't creo que él realize habló that that was ayer, his de first, hecho, the yo start no of me di his cuenta que residency ese that we met. fue el comienzo de And su residencia, and I que ahí fue remember cuando me early conoció a on mí. I was a hot Y yo mess, recuerdo que al it was principio yo era un because when I, desastre, o like you, Robert, sea, I found out my HIV como tú, status when I Robert, was going to yo join the military. me enteré de que yo Knowing what I know now, vivía perhaps con what I VIH heard and what cuando they me iba a said meter was different. But if we all, a everyone militar. remember, we're old enough to Y remember ahora, o sea, Peanuts, no sé si se acuerdan cartoons ustedes was de like wah, el, wah, wah. That's all you heard when they were el talking. cómic And all que I heard decían was guau, wah, guau, guau, wah, cuando la wah. gente hablaba. Well, 6 Yo months, wah, oía wah, wah, eso. maybe a Por year, 6 wah, wah, meses wah. yo That's it. oía And un that's all I año, remember hearing. And es una so, sentencia de and of course, muerte. this Eso was es lo in que yo oía cuando a mí me 1988 when diagnosticaron. Esto this was fue en going el on. And so I, 1988, in a roundabout way, cuando said goodbye to my esto parents. estaba You know, pasado. I didn't use Entonces those yo terms, but I me thought that I despedí a mis believed padres. what the military doctors were Yo, telling me. yo And so, creía lo que me and decían los sadly, doctores that short militares, period of time, I did que era not una sentencia de muerte. Entonces, take tristemente, a en ese sober breath. tiempo, You know, yo it was, I figured no that's it. I said my respiré, goodbyes. ¿sabes? Yo I'm ready to dije, move eso es on. todo, yo me And Dr. despedí, Roscoe's coming on ¿ok? right now. And Y el so doctor it was Ross, ahora, interesting that Roscoe está entrando when all ahora. that was going Y on, fue muy it was interesante que cuando around the estaba ocurriendo 3-day, todo you know, esto, era alrededor de someone from who I'll never know his name, what the clinic alguien, sent yo nunca someone voy to a, check no, on no me a sé cuál era welfare su check. nombre, pero el And they took clínico me me down mandó a to the alguien para clinic, and I'm thinking, this chequearme a is mi it. casa This is the y me 6-month llevaron a la point that clínica y yo Roscoe's dije, behind. esto es And todo, ya han and sido I 6 remember meses, what I los heard doctores again tenían was, when razón was the last time you had a y, hot meal? y cuando And by the way, yo Mr. Thomas, when was the oí, last time you ¿cuándo had fue la a última bath? vez que tú You know, you're comiste? not dying ¿Cuándo you're fue la not última dying vez que of te AIDS. You duchaste? know, Tú no te estás you're muriendo de dying from SIDA, quit tú te estás drinking, muriendo carbohydrate, and eat some de food. And the beber, most important thing, de no start beber educating agua, yourself de about no what's going on. comer y And empiézate a that came educar from de lo que está pasando contigo. Dr. Roscoe's clinic at the time, and that's Y been eso es lo que yo truly recibí de la amazing with me clínica from del the doctor whole Roscoe. way. Ellos han estado Great to conmigo see you, desde ese Clay. entonces. He Qué asked me bueno to call verte him Clay, and I was aquí, going to default Clay. to Él me Dr. pidió que yo le Roscoe. llamara So Clay. good to see you, Yo, Clay. I yo think we antes no met quería, better, yo and quería llamarlo I doctor was just Roscoe. sharing Muy bueno that verte, how we Clay. Yo estaba met all compartiendo those cómo years ago, nosotros nos and conocimos how hace through the tantos clinic, años which y led up cómo a to través de me la being my primary clínica, physician and get a little bit of bueno, eso our history. llevó So, a que tú fueras mi yeah, everyone now an doctor opportunity to principal, talk a ¿no? little bit about Y themselves. les conté Again, thank you for sobre taking the time mi to join historia, us. nuestra And historia. Todo perhaps el you mundo ha can tell us more about tenido yourself tiempo and para also presentarse. your Entonces, why. gracias por venir y puedes Thank you for the contarnos why por and qué the estás why you aquí. Cuéntanos chose sobre ti y también tu to por help us, qué. why you're ¿Por here today. qué quieres ayudar a First of all, good afternoon, a everyone, nosotros, and ayudarnos? my Dice apologies for Clay. joining late. So, Buenas tardes, my disculpa por llegar tarde. my boss at my current company, China Management, Mi not like jefe en strong mi suits. So, compañía I'm very happy to be able to me join, dicen que bueno, even though it's a para bit esta late. So, persona el manejo de thanks for your tiempo patience no, there. no es muy So, bueno, ¿no? Pero qué bueno que as pude Carrie llegar mentioned, igual. I'm Clay Gracias por su Roscoe. paciencia. Como dice I'm a Kerry, yo soy physician Clay here in Boise, Roscoe. Idaho. Soy doctora aquí Had a en great Boise, conversation yesterday Idaho. with Carrie, and Tuve una buena realized conversación that con Kerry we actually ayer live y me di just some cuenta few que blocks apart now, which vivimos bastante cerca was a great y revelation for me. eso me Just in our brief encantó aprender conversation eso yesterday. So, basado en esta conversación breve que tuvimos
ayer. little bit number one, my connection with Carrie. Número So, uno, mi conexión I've con actually met Kerry. also Yo conocí a this Kerry. conversation we had yesterday. I realized Eh, this yo me di 20 cuenta years ago. ayer que yo le It conocí was hace 20 años. 2004. Fue en el And it was 2004 at the HIV, the Ryan White Clinic here in y Boise. fue But at en la that time, clínica I was Ryan still a White aquí en resident physician in Boise, pero en ese training, entonces yo with todavía estaba en a entrenamiento specific como interest doctor, in getting as much con un training in interés HIV and en HIV positive
trabajar con dar cuidado a personas con VIH. Entonces todavía no había terminado mi entrenamiento, pero sí estaba trabajando en esta clínica de VIH. Al terminar con mi formación, comencé a trabajar directamente en la clínica y nos conocimos, o nos tratamos desde el 2004 al 2007 y tuve la oportunidad de trabajar con Carrie como su médico. Y después de mudarme al extranjero entre 2009 y 2016 o 2015, 2015 fue la última vez que te vi, Carrie, antes de mudarme otra vez al extranjero. Entonces, en 2009 yo participé en el juicio de Carrie y algo que inmediatamente me llega a la mente cuando pienso de su trayectoria y todos los pasos en los que me tocó participar junto con Carrie fue cuando se dictó la condena. Había varias organizaciones locales que se presentaron para apoyar y hablar en apoyo de Carrie. Había toda una fila y se mantuvo la fila, la estaba dirigiendo un seguridad y recuerdo también varios policías, varias personas en uniforme, ¿no? Y ellos dirigían a las personas, ustedes se tienen que mover aquí y allá, se tienen que poner en fila, solo para poder contener el público, ¿no? Y a mí me seguían moviendo hacia atrás. Y no me di cuenta al inicio, pero cuando se dio un anuncio en el que ya había varias personas en fila y solo estaban permitiendo que entraran una persona a la vez para presentarse ante el juez, bueno, hicieron un anuncio y dijeron, ya se nos acabó el tiempo para que hagan comentarios el público, pero ya no van a poder entrar. Y yo estaba en esa fila, el resto de esa fila que ya no podía entrar. O sea, justo me di cuenta que intencionalmente, sistemáticamente me habían identificado como un médico que iba a hablar en favor a Carrie y que me habían asignado para lo último de la fila, hasta atrás. Entonces, tuve una revelación inmediata de que todo estaba contra Carrie. Y entendí que yo tenía que involucrarme de manera más comprometida. ¿Cómo es que un hombre se le estaba condenando por atento a homicidio por algo que no se respalda científicamente? Y pues hay que tomar en cuenta que esta ley aún existe en Idaho. Y yo conozco el historial médico de Carrie y queda claro que yo tenía que hacer todo en mis manos para aportar datos científicos a la narrativa que se estaba planteando en contra de Carrie, porque no habían datos científicos que se estaban considerando. Entonces, solo quería abogar y defender la humanidad de Carrie en cualquier manera posible. Aún me veo en esa fila frente a la corte y entendí cómo la criminalización de las personas con VIH deshumaniza a estas personas. Y lo que más admiro de Carrie es que a pesar de todo eso, Carrie no ha perdido su humanidad y todos los días se despierta a las 5 de la mañana y cito un artículo que leí hace mucho tiempo que esto es lo que es la costumbre que hacía cuando estaba encarcelado. Se paraba y a las 5 de la mañana a trabajar, a enfocarse con una disciplina y de esa manera pues se estableció como un líder global para poder motivar a los demás a abordar estas injusticias. Entonces,
no tiene sentido el definir a las personas por su estatus de VIH y yo quería aportar a esa concientización. Entonces, se me pidió hacer comentarios de cómo involucrarse, ¿no? Y yo digo que sería comenzando con el proyecto cero. Y también he platicado con el doctor Sky Blue, que trabajaba en la clínica de VIH en la que trabajaba por muchos años, y él sigue como practicante. Y Sky y yo hemos nos hemos involucrado aquí en Idaho con otros legisladores que han mostrado interés en cambiar estas leyes. No hemos tenido éxito hasta el momento, pero hay que mantenernos involucrados a nivel local. Eso es lo que a lo que yo me atengo y comprometo. Entonces, igual con el Dr. Blue. Yo me imagino que siempre estaremos involucrados y buscando oportunidades para cambiar la manera en que la gente considera este tema y, más importante, cambiar la ley. Y finalmente, pues hay que pensar de manera global y actuar de manera local. Pero también hay que hacer ambos. Hay que llevarlo a nivel global. Carrie, no quiero avergonzarte, no quiero que te dé pena, pero Carrie, me encantaría que hablaras o que considerarías otra vez hablar en la AIS, en la Sociedad Internacional de SIDA, porque cuando tú hablaste en 2018 en Ámsterdam, desde tu celda a un público global, en donde se llevó a cabo esa conferencia, tuvo un impacto enorme en todos quienes te escucharon. Y me encantaría que volvieras a presentarte, ahora en un contexto muy diferente, y así mostrar el progreso que se ha hecho. Y cómo sigues dedicado y comprometido a este asunto. Pero bueno, no te quiero presionar, pero me encantaría que los demás te animaran también. Sí, pues muchas gracias. Sí, gracias por sus palabras. Y qué interesante, lo poco que se me compartió en esa audiencia de condena, porque eso es uno de los problemas con el estigma en contra del VIH. Yo sentía que a mí me estaban, que me decían que la clínica del doctor Roscoe, por lo menos lo que me dijo mi abogado, ellos no confirmaron el diagnóstico de la enfermedad. Y no pensé que la clínica me había abandonado, pero pensé que quizás para proteger a otros pacientes se tenían que separar los datos. Y bueno, lo acepté, lo entendí. Pero no fue hasta que llegué a mi proceso de apelación que me di cuenta que el doctor Roscoe había dado toda una declaración extensa sobre mi diagnóstico. ¿Y doctor Ben quiere agregar algo? Sí, doctor Roscoe, yo solo quiero decir qué tan impactantes, significantes son sus palabras y tan relevantes. Y también quiero agregar que Cindy había mencionado que yo era el que me ofrecí a revisar casi 200 páginas de registros médicos, y fue el hecho de que estos datos estaban tan organizados que me ayudaron a redactar una carta de 2 páginas que ayudaron a ese proceso de conmutación.
pero por la buena documentación que usted hizo junto con Kerry, yo pude lograr de mi parte. Entonces es muy nítido poder verlo y escucharlo y tener una conversación virtual con usted. Y de hecho, yo también estuve en ese auditorio en Ámsterdam, en el que casi no había aire acondicionado o clima y hacía bastante calor, pero te escuchamos, Kerry. Yo también estuve ahí, recuerdo ese momento. Y Kerry, ese fue otro hito en este movimiento. Y el yo conocerte directamente y escucharte hablar fue increíble. Y bueno, por cuestión de tiempo, quiero agregar, fue interesante y por eso quiero alentar a las personas que tienen un estatus positivo, que una revelación que tuve durante este proceso es que es difícil repasar o leer esos registros criminales. Es difícil leer las cosas malas que dicen de ti. Y me puse a pensar, ¿qué relación he tenido que ha sido una relación positiva? Y me di cuenta que mi relación con el doctor Roscoe, con mi clínica de VIH, fue una relación positiva. Y me pregunté, ¿qué fue tan particular de esas relaciones que quiero resaltar? Y pues fue una clínica en la que yo me sentía seguro, podía ser honesto, en el que iba a recibir el apoyo necesario para cuidar de mí. Y cuando lo comparo con otras relaciones que me han funcionado, pues es una buena guía, ¿no? Cuando yo no pude ser honesto con mi esposa, con mi hijo, con mis empleadores, no fui honesto. Entonces, es una invitación a hacer esta reflexión de en qué espacios y relaciones podemos ser honestos, y eso es lo que va a poder dictar una buena relación. Entonces, quería compartir eso porque lo hablamos ayer con Robert, que a medio de la clínica de Idaho, donde nos tocaba ir cada año para una consulta general, cuando estaba encarcelado, ¿no? Cuando te están examinando, tú aún sigues encadenado. Entonces, tienes esposas, tienes los pies y las piernas encadenadas, y aún así te hacen salir al frente de la clínica donde está el resto del público que no está preso. Y es como un tipo de humillación, o sea, no te guían de escondidas. Y obvio no me invitaron a sentarme en la sala, pero tenía tantas ganas de ir a sentarme a una sala de una clínica. Y como antes de salir yo añoraba poder hacer eso porque iba a ser un sentido de libertad, el no tener que caminar o entrar a una clínica encadenado con esposas, pero sino poder sentarme y sentirme libre, ¿no? Y entonces cuando finalmente salí, me liberaron y fui a esa misma clínica, llegué más temprano solo para poder sentarme en esa sala. Entonces, bueno, solo una pequeña anécdota, ¿no? Lo que significa esta experiencia. Gracias, Kerry. Qué profundo. Y bueno, gracias a todos por cuestiones de tiempo. Queremos responder por lo menos una de las preguntas que se hicieron del público. Y Cindy, esta pregunta para ti, tal igual como Craig, puedes responderla, pero la pregunta es, ¿cómo es que se puede mejor aprovechar la ley de discapacidades para estadounidenses para poder apoyar a personas viviendo con VIH que están encarceladas? Esta es una excelente pregunta. El Departamento de Justicia acaba de presentar un caso bajo esta ley de discapacidades para estadounidenses relevante a este tema de la criminalización del VIH, y no necesariamente hubiese cambiado el resultado del caso de Kerry, pero aquí se enfoca en que sí
el aumento de pena se basa a la discriminación de discapacidades, pues se plantea la pregunta de que si el VIH es una discapacidad y que si se puede incluir bajo esta ley. Entonces, apenas se acabó de presentar este caso y no sé no sé qué organización está trabajando bajo este marco, pero veremos qué pasa con esto y seguro no importa lo que pase, no creo que Tennessee va a cambiar sus leyes por voluntad, pero es probablemente que se realice un proceso de apelación y que se lleve a lo alto de la Corte Suprema. Entonces, depende qué tanto quiera hacer compromiso el estado de Tennessee. Entonces, aquí es donde se debate si esto se podría aplicar a otras leyes de criminalización general. Entonces, sí es importante. Absolutamente, me parece una muy buena estrategia tener más abogacía y defensoría en este tema. Se nos acaba el tiempo, entonces quiero asegurarme que podamos hablar de qué viene por ahí. En la caja de herramientas de HYNAC, quiero asegurar que esté en el chat, que esté accesible. También la carta para apoyar el Día de Conciencia de VIH no es un crimen. Estos son los siguientes pasos. Tenemos esta carta. Hemos tenido más de 100 personas y muchas organizaciones firmar mostrando que les importa terminar con estas políticas que criminalizan VIH. Si tú no has firmado todavía o si estás en una organización y puedes tomar las decisiones de firmar oficialmente, por favor firma. Compártelo también con tus colegas, con tus redes. Es muy poderoso cuando puedes ver una lista gigante de nombres y de organizaciones juntas apoyando este tema para nuestro Día de Conciencia y para mostrar solidaridad. Entonces, por favor, firmen, apúntense o por lo menos compártanlo con sus redes. Creo que tenemos una diapositiva más. Juntarse a cero. Esto te lo voy a dejar a ti, Kerry. Yo estaba tan seguro que yo no iba a hacer lo que siempre pasa en Zoom y uno empieza a hablar sin prender el micrófono. Casi llegué al final, pero ya me pasó. Bueno, también se lo quiero pasar a Tammy para ver si está disponible y puede hablarnos un poco sobre eso, porque no tuvimos chance de hablar sobre cómo Tammy, cómo Sydney, cómo tú, Robert, cómo todos ustedes vinieron a Boise a visitarme a la prisión. O sea, eso es toda una otra historia de apoyo increíble. Eso fue un día larguísimo, fue un día increíble de conocerles a todos ustedes en persona. Y Tammy, sí, por favor, conclúyenos. Gracias, Kerry. Gracias a todos ustedes. Qué increíble ha sido este webinar. Queríamos agradecerle a todo el mundo que se unió para esta discusión. No sabemos si ustedes están conectados con el grupo de Google de Cero o si reciben nuestra boletín, nuestra cartelera. Entonces, aquí está el código QR para que se apunten si les interesa recibir noticias de Cero. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes, a los facilitadores. Robert y Kerry lo hicieron buenísimo, compartiendo tanto sobre sus historias personales. Lo apreciamos muchísimo porque sabemos que esto puede ser trabajo tan emocional. Queremos agradecerle a nuestras intérpretes por la interpretación simultánea. Gracias a Adriana y gracias a Naira.
Ay, no sé si lo pronuncié bien. Los empleados de Cero, Eric Fleider y Andy Tapia, gracias por compartir al principio. Y gracias a todos los panelistas, los que compartieron, que estuvieron aquí para compartir sus experiencias con el proceso de conmutación. Gracias por su apoyo a Kerry. Gracias por mostrar la importancia de que de verdad toma toda una comunidad apoyar a alguien. Y necesitamos continuar a construir esta comunidad y en todos los pasos para así poder ayudar a todas las personas que están encarceladas actualmente. Y gracias a ustedes los que participaron hoy. Se lo paso a Kerry y a Robert para ver si hay algo más que quieren compartir o algo para concluir. Well, Carrie, what do you think? I think this has really been great. ¿Qué crees, really Kerry? Yo liked creo que just from our planning all que up to this esto ha day. sido muy bueno y me I siento think this bien was so de great. nuestra This is so planificación great to do this a on this esto. particular day, in this moment, and Se with siente your muy bien story, hacer esto your en este día en journey, particular, en este momento y con tu like historia, all of this Kerry, sort of con coming tu together trayecto. and all the Es comments como that been todo se made está by the juntando panelists y todos today los just really comentarios que hemos recibido de los edifies panelistas hoy the de verdad importance, nos the educa en possibilities, la the power, the importancia y magic, las whatever you want to posibilidades call it, del of how poder, de la to magia, do what we're doing de and to make cómo a hacer difference lo que and to estamos know that haciendo it y works. crear un It cambio, can ¿no? work, Y saber and que we have great funciona o que examples throughout, puede again, our funcionar. movement Y and tenemos community to buenos see that that's e happening. And I'm so importantes glad to see that ejemplos we en nuestra have comunidad y activists, nuestro we have movimiento. human Y qué rights increíble ver que people, tenemos a los defenders, and activistas, que various tenemos a los professions within the defensores de, legal, within the de medical, derechos unfortunately, humanos and within our dentro de broader medicina, community. dentro We de need more derecho people like y that dentro de la comunidad. in order to Necesitamos address these más injustices gente that continue así to para de exist in verdad our abarcar world estas today. injusticias So que thank you all for siguen who's attending. Thank you to existiendo. everyone. My Gracias a heart los was que made glad vinieron. today because of us Gracias, coming me together. alegraron el Yeah, corazón thank you, gracias a esta Rob. junta. And I think that Y the gracias, Cero Cero. staff Dice that we were Kerry, trying to discuss con nosotros maybe los before our trabajadores de session at Cero least, queríamos and discutir, como que antes de que definitely me, soon de after que my me release, we were liberaran trying to say, I wanted to y find a way to say después, thank you. You know, to yo say thank you quería publicly. encontrar una A lot of manera work de was agradecerles performing on my behalf públicamente, publicly. porque And mucho so de this este was trabajo the se best way hizo we could think of. en mi And I nombre, pero don't para speak mí, publicly ¿no? that often. Entonces, You know, that's yo no something hablo that's públicamente muy a it's still menudo, very personal. pero yo sí quería, But o this sea, was porque the me best way parece muy that I could say personal, thank you pero to esta all me the pareció la panelists mejor today, manera para poder because your públicamente relationship to me and my agradecerle heart a over this todos los 15-year panelistas aquí, journey has agradecer been la relación que ustedes han tenido incredible. And I'm conmigo looking en forward estos not only here in 15 Purdue, but años working with Cero y me staff anima no and for solo the oír de for ustedes, the sino de next seguir person. trabajando con los It's trabajadores de not about Cero para one ver qué individual, podemos you know, hacer it's about para it's la I always siguiente say persona. Esto no it's a se we trata de get done una weekend. persona, You know, so se I trata de appreciate you todo el guys' mundo. Yo time siempre digo, no se taking out trata to de come mí, se share trata de this nosotros. space with us today. Entonces, And thank you for all you gracias do. por tomarse su tiempo de participar y gracias a todos ustedes por todo lo que hacen.